¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas tardes, disculpad el pequeño retraso. Las cosas del trabajo, que seguimos aquí, no nos vamos de Las vacaciones, cosas del entonces trabajo. las cosas del trabajo, las cosas de la consulta. ¿Qué tal? Muy bien, Bueno, aquí preparado ya eso es. para Estamos muy conectar bien, con... estamos muy bien. ¿Sí? Claro ¡Qué que sí. Bueno, maravilla! y vamos a hablar de nuevo, vamos a retomar el tema de los hijos, si te parece. Ay, la Eh, conexión con Marco nos falla. ¿Sí? Sí, ahí la tenemos otra vez. Ahora sí, Vale. Marco. ¿Me oyes Sí, bien, no? yo te oigo perfectamente. ¿Vosotros a mí? Perfectamente, ahora sí. Te decía que Vale. vamos a retomar ese tema que nos gusta tanto hablar, del que nos gusta tanto hablar como son los niños, adolescentes, vamos a retomar la crianza. Vamos a hablar precisamente, porque hay veces que los mayores, los papás y las mamás, pues tenemos ciertas actitudes que hacen, pues precisamente que debilitemos ese vínculo, ¿no?, emocional que tenemos con nuestros más pequeños, con nuestros hijos, y hoy vamos a hablar de cómo mejorar ese vínculo y por qué precisamente, bueno, pues tenemos, pues nos pasa estas cosas, ¿no? ¿Verdad que sí? Marco, cuéntanos antes que nada, dinos, porque educar es muy, muy complicado, pero dinos si realmente tenemos claro lo que es educar. Bueno, tenemos que tener en cuenta que ser padre, ser madre, ser abuelo, ser abuela o incluso ser un educador eficaz, pues sencillo no es. Dicen que la repetición hace al maestro, pero la repetición tanto en lo bueno como en lo malo. Podemos ser unos maestros magníficos o unos maestros nefastos, dependiendo de a lo que nos dediquemos y a lo que repitamos constantemente. Entonces, cada niño tenemos que saber y tenemos que enfocarlo de la siguiente manera, que cada niño viene a este mundo con unas necesidades propias que nosotros debemos saber cubrir. Vienen con unas virtudes que potenciar, con unas emociones que alentar, con esas emociones y a ese niño lo debemos de guiar, que debemos hacer que despliegue sus alas para que tengan independencia y sobre todo lo que tenemos que es fomentar ese vínculo emocional y sobre todo protegerlo, ¿no? Educar no solamente implica o es enseñarles a leer o a mostrarles cómo pueden realizar ciertos trabajos a lo mejor de investigación para el colegio, ciertas tareas en el ordenador. Ser padre o madre tampoco es regalarle un teléfono móvil para tenerlo entretenido o para que esté contento puntualmente con algo material por su cumpleaños, ni tampoco ser padre implica solamente estar atento a la parte física, ¿no? Por ejemplo, ponerle el cinturón cuando lo montamos en el coche y ajustarlo bien, sino es muchísimo más que todas estas cositas que estamos hablando. Educar también es saber decir que no y a la vez decir que sí con la mirada, ¿no? Porque educar no es solamente prohibir, sino es abrirles a nuestros hijos pues el corazón para reforzar pues cada día ese vínculo emocional con ellos, dándoles a entender que estamos con ellos en cada instante. ¿Para qué? Para propiciar que sean o que se conviertan en personas maduras, felices y capaces. ¿Qué pasa? Que hay ocasiones en que, a pesar de que conocemos todo esto, que yo estoy un poquito aquí comentando, pues la teoría la tenemos clara, lo que pasa es que la práctica, nada, hay de la China, porque además de padres y madres, somos parejas, somos empleados, somos empresarios, somos buscadores de empleo y somos almas que quizás pues ansiamos cumplir ciertas aspiraciones y en medio de todo ese vaivén cotidiano, de ese rum rum, pues estamos el cómo empezamos a cometer esos pequeños errores en la educación de nuestros hijos. No nos damos cuenta. Entonces, tenemos que recordar que cuando fuimos hijos, ¿vale? También en algún momento echamos Claro. falta algo que nuestros padres pues no nos pudieron dar en ese momento. Entonces, si hacemos un enfoque a nuestra niñez y vemos los déficits que tuvimos, pues ahí también podemos aprender para que nuestros hijos pues sean
un poquito más felices y disfruten más de sus momentos en la infancia. Bueno, pues una vez que nos dejas claro más o menos qué es educar, que ya digo que no es nada fácil, vamos a ver precisamente, vamos a conocer precisamente cuáles son esos motivos por los que nos alejamos, ¿no?, de nuestros hijos, Marco, y si podemos mejorarlo. Claro, por supuesto. Mira, por ejemplo, muchas veces, ¿vale? Como siempre hablamos del terrorista, ¿no? Y el terrorista lo que quiere es llevar la razón, necesito llevar la razón sí o sí. Pues eso también nos pasa con nuestros hijos. ¿Qué pasa? Que nuestros niños, nuestros hijos hablan mucho y sobre todo preguntan y nos asaltan constantemente con mil y una duda. Ellos son almas inquietas que lo que quieren es conocer. Ellos lo que quieren es hablar, conocer, recoger información, experimentar. Están constantemente, pues eso, con mil dudas en la cabeza, con cientos de comentarios que hay veces y hay momentos que son inoportunos, entre comillas, y nos dejan un poco desbloqueados. Ellos quieren saber, quieren experimentar, quieren compartir y sobre todo lo que intentan es conocer y comprender todo lo que acontece pues a su alrededor, al lado suya, ¿no? Entonces tenemos que tener muy claro que si los mandamos constantemente a callar, pues les vamos a obligar a guardar silencio. Y si no atendemos lo que ellos nos están demandando y estamos constantemente respondiendo con severidad, porque podemos estar influidos por esa rutina, ese run diario, pues podemos conseguir que nuestro hijo pues tome la decisión de dirigirse a nosotros en un breve plazo de tiempo. ¿Qué pasa? Que va a preferir los espacios de soledad detrás de una puerta cerrada y entonces ahí no nos va a permitir que cuando nosotros queramos, pues nos podamos acercar y se va a empezar a generar una distancia emocional muy importante. Y esa distancia, pues, a la postre, lo que va a hacer es debilitar ese vínculo con nuestros hijos. Luego, si constantemente lo estamos sancionando, lo estamos castigando, el martes estuve impartiendo un webinar en el programa nuestro del Instituto Hemoconciencia, del programa Emocionándote, que iba enfocado sobre todo al tema de los adolescentes, ¿no? El tema de la semana pasada pues lo extrapolé, pero en una versión de hora y cuarto. Entonces, yo soy de la opinión de que el castigo no corrige. Entonces, muchos de los padres lo que hacemos es relacionar la palabra educación con sanción, con prohibición, con un autoritarismo firme y sobre todo muchísima rigidez en lo que nosotros imponemos, ¿no? Y cualquier error o cualquier cosa que no sea como nosotros creemos que debe de ser, siendo los primeros que cometemos errores diariamente y constantemente a nuestros hijos, hacemos todo lo posible para que ellos no los cometan. Y entonces, ¡pum!, el castigo, los sancionamos. Y este tipo de enfoque lo que ocasiona es, pues, una falta de autoestima a largo plazo, que va a ser, cuanto más castigo, más potentes nuestros hijos. Inseguridad y sobre todo, pues, lo que hablamos, esa ruptura del vínculo emocional. Si castigamos, no enseñamos. Si yo me limito a decirle a mi hijo, a indicarle que todo lo que hace está mal, que jamás sabrá cómo hacer algo bien, pues no le estoy dando medidas, no le estoy dando estrategias, me limito simplemente a humillarlo y a desvalorizarlo, y todo ello que va a generar rencor, inseguridad, baja autoestima, desvalorización constante, un autoconcepto muy bajito de él mismo. Entonces vamos a dejar de sancionar, vamos a negociar, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a dejar las cosas claras. Por ahí es importante también tenerlo muy, muy en cuenta. Eso es fundamental, Rocío, eso es fundamental. Otra cosa que los padres también hacemos, comparar y poner etiquetas, ¿vale? Eso a nuestros hijos es de lo más destructivo, ¿vale?, que podemos generarle o que podemos hacer con ellos. Por ejemplo, compararlo o comparar un hermano con otro o comparar un niño con otro para ridiculizarlo.
para darle a entender que sus facultades son diferentes o que es más torpe, entre comillas, en algún ámbito o en alguna actividad, estar constantemente hablando o puntualizándole sus escasas facultades por algo, sus fallos, que tiene poca iniciativa. Eso es un error en el que muchos padres caemos, ¿vale? Y sobre todo cuando estamos sin atenderlos a ellos, pero con su presencia. ¿Por qué? Porque hablamos en una voz alta con, a lo mejor con nuestro marido o con nuestro hermano, con nuestra madre, con nuestra tía, y ellos están ahí y nosotros pensamos que no lo están escuchando y ellos están recogiendo toda esa información. Eso de mi hijo no es tan listo como el tuyo, es lento, bueno, ¿qué se le va a hacer? Expresiones como esta que los niños recogen, eso es hiper, ultra doloroso para ellos. Las comparaciones en ellos generan un sentimiento súper, súper, súper negativo, que a la postre va a generar odio hacia los padres y sobre todo un sentimiento de inferioridad bestial que le va a limitar y le va a condicionar o lo va a condicionar el resto de su vida. Esas son, digamos, tres de las posibilidades, ¿no? De esas actitudes que nosotros tenemos de manera constante. Bien. Bueno, pues yo creo que espero que hayan tomado nota todos nuestros telespectadores. Nosotros desde aquí sí, evidentemente, porque son buenos consejos para, como bien dices, poder educar a nuestros hijos de esa manera tan positiva. Marco, ¿te vemos la semana que viene? Por supuesto que sí, la semana que viene nos vemos. Cualquier cosita, aquí estamos. Que disfrutéis del fin de semana, que hace una temperatura aquí muy agradable por lo que veo. Lo mismo te digo, un besazo muy grande. Hasta la semana que viene, Gracias, Marco. un beso. Hasta la semana que viene, chao, chao.